Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 14 de agosto, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y a todos los que nos siguen a través de las redes de Sol. Buenos días a todos y a todas. Recientemente, pues, se conmemoró el 25 aniversario de el Pacto por la Democracia, que ha sido uno de los acuerdos más importantes en términos políticos, porque varias de las instituciones que han venido a consolidar, ampliar nuestra democracia, pues surgen a partir de este acuerdo. Entonces, nosotros conversamos en ocasión de ese aniversario con la distinguida historiadora Muquien Sambén, y le preguntaba cuánto influyó en esta firma, en el hecho de que José Francisco Peña Gómez se sentara a suscribir ese acuerdo, cuánto influyó su salud. Ella, que como historiadora, pues habla con documentación y así debe ser, pues no se consiente el lujo de la especulación, aun cuando hay cosas de la que hay evidencia, pero bueno, no solo evidencia, sino realmente documentación. Entonces, yo comprendo su posición. Pero mi pregunta parte del hecho de que entiendo que la situación de salud del doctor José Francisco Peña Gómez contribuyó mucho con ese legado que dejó José Francisco Peña Gómez. Ella insistía en que la situación de la enfermedad de Peña Gómez fue posterior, pero realmente no fue así. Incluso usted toma hoy cualquier biografía de Peña Gómez, y usted se va a encontrar con esto que voy a leer a continuación, que demuestra que José Francisco Peña Gómez, al momento de presentarse a la Biblioteca República Dominicana a suscribir el acuerdo con Balaguer, del que también participó una delegación del Partido de la Liberación Dominicana, José Francisco Peña Gómez ya era una persona que pensaba en que la vida se acortaba. Entonces voy a leer este párrafo. Esto usted lo consigue en cualquier biografía, incluso en la que está en Wikipedia. Poco después de 1994, es decir, que estamos hablando del 1994 cuando se suscribió el pacto, Poco después de 1994 comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que aquejaba a Peña Gómez. Lo que decía, es decir, Peña Gómez no había pasado una semana de la suscripción de ese pacto y ya estaba en Cleveland Clinic, pues sometido a chequeos médicos. Entonces, vuelvo y leo este párrafo. Poco después de 1994, comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que aquejaba a Peña Gómez.
La enfermedad se dio después de un tratamiento en los Estados Unidos. Más tarde, el cáncer reapareció y Peña Gómez pasó la mayor parte del resto de su vida yendo y viniendo entre Estados Unidos y Nueva York, donde fue sometido a tratamiento médico. Finalmente murió de un edema pulmonar el 10 de mayo de 1998 en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal, 6 días antes de las elecciones congresionales y municipales, donde se postulaba como síndico de Santo Domingo. Su deceso provocó una conmoción generalizada en el país y sentidas muestras de dolor por parte de sus simpatizantes y gente del pueblo, se evidenciaron en su velatorio y sepelio, convirtiéndose en el más concurrido de la historia política reciente. Entonces, ¿por qué yo insisto con el tema de la enfermedad y lo asocio al pacto? Porque a veces la historia está marcada por detalles a los que los propios historiadores dan escasa importancia, pero resultan determinantes. Un hombre que se ha pasado la vida luchando por la consolidación democrática de su país, se percata de que probablemente la vida no le alcance para llegar a la presidencia de la República, y entonces, ante un conflicto como el que representó la crisis postelectoral de 1994, él, en vez de actuar prolongando una crisis, tal vez como le correspondía actuar por el discurso que él había manejado en 1990, es decir, a Peña Gómez no le correspondía, a menos que no estuviera esta situación, resolver la crisis de 1994 en una conciliación, en un acuerdo con Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque ¿cómo Peña Gómez llegó al 94? José Francisco Peña Gómez, en el 90, levanta la consigna de que Peña no es Juan Bosch. Que Peña no es Juan Bosch. ¿Por qué? Porque hubo elecciones en el año de 1990, el Partido de la Liberación Dominicana, con voto, desde luego, prestado, porque eso no era una expresión de la fuerza del PLD de entonces, pero de todas maneras, a la hora de la contadera de los votos por la división del Partido Revolucionario Dominicano, el PLD arrasa a nivel nacional con el Congreso y con las alcaldías, pero se le declara perdedor de las elecciones nacionales por muy escaso margen. Juan Bosch entonces habla de un fraude colosal y llama a la desobediencia civil, pero la sociedad dominicana no acoge ese llamado. Y la crisis, aunque se posterga, termina resolviéndose sin ni siquiera arrojar aportes como estos que se arrojaron en el año de 1994. Entonces, ahí se levanta la consigna de que Peña Gómez no es Juan Bosch. Es decir, si a Peña Gómez le robaban unas elecciones, este país iba a coger candela por los 4 costados. Eso no se iba a quedar así. Y resultó que a Peña Gómez después le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Juan Bosch, y Peña Gómez hizo lo que Juan Bosch no hizo, porque Juan Bosch no se habría sentado nunca a llegar a un acuerdo con Balaguer después de entender que Balaguer le hizo un fraude colosal, como lo denunció Juan Bosch. Entonces, lo que lleva a Peña Gómez a una posición distinta a la que él había pregonado frente a la situación que se presentó con Juan Bosch, es el interés por dejar un legado. Es decir,
yo me voy pronto, me voy. Ya él lo sabía, que lo que podía era prolongar, como lo prolongó con la mejor medicina del mundo que tuvo a su servicio, y cuando estuvo desahuciado buscó medicina alternativa, pero él lo sabía. Entonces, ¿qué hacer? Prolongar una crisis que él no sabía hacia dónde podía desembocar, ni que él podía encargarse de conducir. No, él buscó y se acogió, y yo sé que el embajador de Canadá de entonces influyó mucho en eso, buscó la forma de aprovechar esa coyuntura para legar las cosas que salieron de allí, que salió esta ola de reforma de la justicia, que cambia el panorama. Cambia el panorama, porque el panorama que tenemos hoy no será un panorama perfecto, pero es un panorama distinto al que teníamos. ¿Usted sabe quién nombraba a los jueces en las provincias? Los jueces eran cargo del senador. Eran cargo del senador. El senador decía, nombraba a los jueces en una provincia. Y por lo tanto, había una justicia totalmente politizada. Hoy no hay una justicia que esté politizada. Por el contrario, usted hay estamentos de la justicia donde hoy en gran medida lo que usted encuentra son jueces de carrera que no están allí, aunque tengan sus preferencias, lo que fuera, pero no están allí producto de un compromiso político, entre otros grandes logros. Entonces, el otro tema, lo otro que lleva a Peña Gómez a sentarse allí, es que Peña Gómez también, porque es que la política es muy relativa, Peña Gómez también estaba en deuda con Balaguer. Es decir, si Peña Gómez tenía ese Partido Revolucionario Dominicano y pudo reunificarlo y llevarlo a ganar unas elecciones, lo tenía porque la misma persona a la que él le ganó esas elecciones, le había ganado esas elecciones, le devolvió su partido. ¿Por qué? Porque para Peña Gómez, después de la división del PRD, conseguir el control del partido, necesitó que Balaguer se lo permitiera, haciendo que reuniera la mayoría que requería para quedarse con el control del PRD. Incluso permitió la entrada al país sin ninguna consecuencia de personas que estaban judicializadas y estaban en el exterior, prófugas. Y vinieron al país a participar en la asamblea de Peña Gómez. Peña Gómez recuperó el control de su país, hizo que la Junta le favoreciera y le devolviera su partido a Peña Gómez. Eso ese PRD se lo devolvió a Peña Gómez Joaquín Balaguer. Entonces, ambos, porque el Pacto de la Democracia, si bien es cierto que es un legado de Peña en función de qué dejo, una crisis, una situación de indefinición total, no. Por lo menos vamos a aprovechar esta coyuntura para dejar unos cuantos aportes importantes. Balaguer también entendió lo propio y accedió incluso a recortes de periodo, una serie de cuestiones que, independientemente de la posición que tenía Estados Unidos, y Balaguer se proponía durar sus 4 años ahí, lo duraba sin problema. Sin problema duraba sus 4 años. Entonces, eso quería puntualizar sobre este asunto del pacto por la democracia. Y inmediatamente, entonces, vamos a pasar a el tema Odebrecht en varios aspectos. Número 1, lamentar mucho la situación por la que ahora atraviesa el presidente Juan Manuel Santos.
Señores, un hombre que concluye con broche de oro su carrera política con un premio Nobel de la Paz, con el logro de la conclusión de un conflicto anacrónico, es decir, con unas negociaciones de paz. Un hombre que, siendo presidente de los Estados Unidos de América, lo único que tuviera en estos momentos fuera una gran biblioteca, una fundación y todos los homenajes del mundo. Todos los homenajes del mundo. No, en Latinoamérica somos distintos y entonces Juan Manuel Santos ahora, en esta etapa de su vida, pasa a ser objeto de una investigación por Odebrecht que no se sabe a cuánta gente se va a llevar de por medio. Porque hubo aporte de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Hasta ahora, lo que había planteado Juan Manuel Santos era de que él no tenía conocimiento de que esos aportes se habían producido. Cuando él dijo eso, yo dije, pero ven acá, ¿y cómo es que Juan Manuel no ha dejado dinero en la casa y encuentra comida? Encuentra comida, incluso encuentra su ensalada y su compañía, etcétera, y sale, y él no ha dejado dinero en la casa. Si usted no ha dejado dinero en la casa y usted encuentra su comida ahí, pues usted se queda callado o lo que sea, pero usted tiene que saber que algo está pasando. Algo está pasando porque por el caso este de Juan Manuel Santos, el jefe de campaña de Juan Manuel Santos fue condenado a varios años de prisión. El gerente de campaña de Juan Manuel Santos era Roberto Prieto. Y él fue condenado a 5 años de prisión por el caso de Odebrecht, porque él sí admitió que haber recibido esos fondos, esos aportes de Odebrecht que están en el Tribunal Superior Electoral, se ha concretado se ha concentrado solamente en un aporte para la segunda vuelta presidencial a Juan Manuel Santos. Y entonces, bueno, este hombre estaba tranquilo, pero una periodista que se llama Vicky Dávila le hizo una entrevista a un señor que lo apodan Ñaño Elías. Ñaño era senador. Ñaño está condenado por el caso Odebrecht. Y entonces Ñaño Elías, que se llama Bernardo Elías, hizo mención de Juan Manuel Santos. Esto trae el nombre de Santos de nuevo a la palestra y ahora el Tribunal Superior Electoral dispuso una investigación sobre el caso Santos. Es decir, que este premio Nobel de la Paz, este gran expresidente de Colombia, pudiera ir, no sé si ya por la edad eso será factible, pero Santos difícilmente se salve de no hacer prisión domiciliaria, que va a ser el escenario más cómodo que pudiera tener. Y eso realmente yo lo lamento, porque yo creo que sus aportes están muy por encima de eso. Y en el caso de Santos se está hablando de aportes de campaña. Es verdad que en Colombia eso es ilegal. Aquí no. Aquí, hasta antes de la existencia de la ley que tenemos ahora, la cuestión de los aportes de campaña no tenía regulación ni prohibición. Entonces, ese es el caso de Juan Manuel Santos, pero como ya estamos ahí metidos en el tema Odebrecht,
tenemos el nuevo serial, los nuevos trabajos que ha presentado la periodista Alicia Ortega en el Informe con Alicia. Tal vez a su presentación de este lunes, como no está cargada de morbo, del morbo esperado, la gente no le ha prestado mucha atención. ¿Por qué? Porque el morbo era que Alicia iba a descubrir los codinombres, iba a decir quiénes son estas personas que aparecen con estos codinombres, con estos nombres en clave. Y ahí, pues, la gente esperaba, mucha gente esperaba eso. Eso no fue lo que ocurrió. Pero lo que ocurrió, señores, independientemente de un tema de rating, no deja de tener un impacto incluso más importante que el de esas cuestiones de entretención, de decir a quién corresponde este apodo, porque en definitiva, con el apodo y con lo que está ahí no hay expediente. Expedientes están con la transferencia. Es decir, con las transferencias concretas que aparecen ahí en el verba, ya eso es otra cosa. Y eso es otra cosa, pero apodo, eso puede ser de tanta entretención como las delaciones premiadas. Ahora bien, lo que se pone en evidencia ahí, señores, eso es para taparse la cara con cierta vergüenza, porque lo que deja reflejado eso es lo que hemos planteado, señores, desde el principio. Desde el principio. En la República Dominicana no hubo investigación del caso Odebrecht. En la República Dominicana se orilló la investigación del caso Odebrecht. En la República Dominicana no hay un expediente Odebrecht. Señores, ¿ustedes creen que no es un hazme reír una justicia, como ahora tiene la Suprema Corte de Justicia ahí, de que un expediente Odebrecht, que está basado en unas delaciones premiadas y que no hubo el trabajo de hacerle medio interrogatorio a quienes ofrecieron esas delaciones premiadas? ¿Qué es lo que dice? Pues, entre otros estamos hablando de el fiscal Vladimir Arias, que fue fiscal regional de Brasil, secretario de Cooperación Internacional de la Procuraduría de Brasil. ¿Qué dice este caballero? Vamos a ver lo que dice este caballero, que, bueno, la verdad es que se supone que esto es un asuntito elemental, ¿eh? Entrevistado por el Informe con Alicia Ortega, el exfiscal regional de Brasil y exsecretario de Cooperación Internacional de la Procuraduría General brasileña, Vladimir Arias, declaró que los países que están interesados en hacer una investigación real sobre el caso Odebrecht deben interrogar a los colaboradores de las compañías que admitieron el pago de soborno para recibir obras en sus respectivos países. Reveló que República Dominicana no tiene tratado de cooperación internacional con la Fiscalía brasileña. A pesar de ello, si la Fiscalía Dominicana tiene un acuerdo con Odebrecht y con los colaboradores, no era necesario el acuerdo con el Ministerio Público brasileño, toda vez que lo firmado con Odebrecht se basó en una idea de buena fe, porque si hay una sospecha de que algo no fue entregado, hay varias formas de ver si los colaboradores están diciendo la verdad. Es decir, a esta gente hay que someterla a un interrogatorio para ver si ellos están diciendo la verdad y para preguntarles sobre muchas otras cosas. Se recuerda que República Dominicana firmó un acuerdo con Odebrecht en el que el Estado desestimó una persecución penal
contra la empresa a cambio de un monto de $184 millones e información para perseguir a los sobornados en el país. Sin embargo, en República Dominicana no se conocen los nombres reales de los nombres código de quienes recibieron los sobornos por $92 millones. Como fiscal, Vladimir Ara participó en las investigaciones transnacionales del caso Lava-Jato, que desnudó las coimas pagadas por la empresa Odebrecht durante varios gobiernos brasileños y en todo el mundo para beneficiarse. Explicó que la solicitud de evidencia, bueno, él dice concretamente que es extremadamente, aquí lo estoy citando, es extremadamente importante realizar sus propios interrogatorios, porque sin eso no hay una investigación efectiva real. Es decir, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Pero venga acá, y ahí no se ha investigado nada. Es decir, sin haber hecho esos interrogatorios no hay investigación real. La sociedad latinoamericana, para que sepa todo, tiene que tener una investigación efectiva en cada uno de esos países. Y por ahí María se va. Yo no sé realmente a dónde vamos nosotros a quedar parados con esto y qué vamos a hacer. Ya hay otros detalles de lo que hablaré después, porque quiero ocuparme de lo que pudiera ocurrir en la elección del bufete directivo del Congreso, de las cámaras del Congreso, el próximo 16 de agosto. Y a ese tema paso de inmediato, aclarando que yo no estoy expresando con esto deseos, sino me limito a un enfoque de la realidad. Es decir, yo no estoy expresando que mi deseo, ni estoy apoyando esto o estoy apoyando aquello, sino quiero hacer un enfoque de la realidad. El caso más polémico tiene que ver con la Cámara de Diputados, porque en el Senado no hay acuerdo. En la Cámara de Diputados hay un acuerdo del comité político que dividió la Cámara de Diputados en 4 periodos en los 4 años, el último de los cuales corresponde encabezar al distinguido diputado de Santiago de los Caballeros, Demóstenes Martínez. ¿Será Demóstenes Martínez el próximo presidente de la Cámara de Diputados? Lo dudo mucho. ¿Por qué razón? Porque hay en juego una serie de cosas en esta etapa final del gobierno de Danilo Medina, que coincide también con el desafío de unas primarias en el que pues el sector del presidente Danilo Medina busca retener la candidatura presidencial del PLD y con ella posteriormente incluso el control total del PLD. Entonces, ese es un elemento, pero hay otros elementos. Está el tema de una posible modificación de la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución en el tema de los ingresos. Y entonces eso tiene que ser objeto de una reconsideración presupuestaria para que las cosas cuadren sin pedaleo. Acuérdense lo que pasó con Dilma Rousseff. Entonces hay que estar pendiente de eso. Están pendientes una serie de cosas que tienen impacto político
para el gobierno, de terminación de obras, de una serie de cuestiones que tienen impacto político para el gobierno. Como hay una competencia interna en el PLD que pudiera ser una competencia interna muy cerrada, lo que tenga impacto político para el gobierno, el sector que está adversando al sector del presidente Danilo Medina puede entender que le es políticamente inconveniente. Y entonces, esa es una de las razones. La otra razón, señores, habrá una modificación de la Constitución tan pronto se abra la próxima legislatura. Habrá una modificación de la Constitución. Está el tema de la habilitación del presidente Danilo Medina, que ustedes recuerdan que en varios comentarios dije que ese no debió ser un tema de discusión en el PLD, porque el presidente Danilo Medina estaba y está en condiciones de conseguir la habilitación aún sin la participación de un sector del PLD. Entonces, ¿por qué discutir y entrar en conflicto por lo que él puede conseguir de todas maneras? Entonces, hay una reforma constitucional porque la oposición la requiere como nadie. Miren, y no es solo el tema de que los alcaldes pueden perder. No es el tema que los alcaldes pueden perder, es que hay una realidad que no la soporta ningún candidato presidencial. Supongámonos que el candidato presidencial del PRM es Luis Abinader. Supongámonos que el candidato presidencial del PRM es Hipólito Mejía. Ustedes saben a qué están compelidos los dos. Los dos están compelidos a buscar el dinero de su campaña, pero también tienen que buscar dinero para la campaña de los alcaldes. Y eso materialmente es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no es verdad que si Luis Abinader es candidato presidencial del PRM y a los alcaldes se los lleva el diablo sin que Luis Abinader esté solidariamente con ellos, haciéndole sus aportes y corriendo la suerte de ellos, ellos después tampoco van a seguir ellos después sueltan en banda a Luis Abinader y sueltan en banda al que fuere si no está presente en el momento en el que ellos se presentan a competir. Y la presencia no es solo usted aparecerse, encabezar mítines con ellos y llevarle gente, no. La presencia en esto también es una presencia económica. Es una presencia económica, es decir, como políticamente yo estoy imposibilitado de buscar fondos para dos campañas, coño, tengo que buscar los fondos para la campaña mía y tengo que buscar los fondos para la campaña de los alcaldes. ¿Qué voy a hacer? Unificar eso porque entonces yo nada más busco recursos una sola vez. Y la misma gente que van a movilizar los alcaldes para votar por ellos, es la misma gente que se va a movilizar para votar por mí. Entonces, en términos prácticos, ellos pueden decir lo que sea, pero están interesados más que nadie en la reforma constitucional, y esa reforma la van a hacer y la van a hacer regalando la habilitación de Danilo Medina, porque ya he explicado de antemano que usted no puede ir a usar una mayoría que tiene Danilo Medina porque usted la quiere para resolver algo y entonces a usted se la van a dar así por así. Es decir, ahí están los tres puntos. Uno, que es sociedad civil, lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura y la salida del procurador. El otro, que es Danilo Medina.
Danilo Medina, es decir, el premio a Danilo Medina por permitir, por darme su voto para yo unificar estas elecciones. Y punto. Entonces, en esa situación, en honor a la verdad, políticamente Demóstenes tiene una situación incómoda. Porque, ¿qué va a hacer Demóstenes si ese es el tema principal del inicio de la legislatura, cuando el sector al que pertenece no está de acuerdo con eso? Y ha dicho que este no es el tiempo de hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Es decir, entonces, ahí hay, ese es otro elemento. Ese es otro elemento. Ya el tercer elemento sí, está relacionado más directamente con el conflicto y con la competencia. El otro elemento que no tiene que ver precisamente con él es de naturaleza económica. Es muy difícil que en medio de una competencia cerrada, el otro sector se acoja a poner el presupuesto de la Cámara de Diputados en manos de un sector con el que va a competir. Yo ahí no estoy diciendo, mire, que yo estoy de acuerdo con que se haga esto de este lado. No, le he puesto varias realidades que sobre la mesa dicen que en el Congreso las cosas el 16 de agosto se quedan como están hasta ahora. Así será. Hasta ahora. Cambio y fuera.